Bien, vamos a describir entonces ahora un poco mejor el movimiento rectilíneo para un caso particular. ¿Sí? El primer caso más simple de estudio, ¿qué es? Del movimiento rectilíneo. Fíjense que, como siempre, cuando lo dije ya varias veces y nos tenemos que ir acostumbrando, cada vez vamos simplificando más hasta obtener resultados simples que luego hacemos el camino inverso, vamos a ir complicándolo. Pero por eso entonces digo que el caso más simple sería de movimiento rectilíneo y además el caso que la aceleración sea cero. Si la aceleración es cero, como ustedes ven, obviamente la velocidad es una constante, ¿no? La derivada de una constante es igual a cero. Entonces, si ustedes quieren, delta v es igual a cero, ¿no? La aceleración era delta v sobre delta t, no hay variación de velocidad, entonces la aceleración es cero. Y la velocidad es constante. Si ocurre esto, le damos un nombre a este tipo de movimiento. Movimiento rectilíneo uniforme. MRU o movimiento rectilíneo uniforme. Primer caso de estudio. Bien, ya tenemos la aceleración cero. Bien, ¿cómo será la velocidad derivada de x respecto al tiempo? Y dijimos que es una constante. Por lo tanto, la velocidad la puedo reemplazar, si esto es una constante, en vez de escribir la derivada, simplemente lo puedo expresar como cociente de los incrementos, delta x sobre delta t, como ven ustedes. Aquí donde vemos que esta es también la definición de velocidad media. En el caso entonces de velocidad constante, la velocidad media, que sería esta definición, coincide con la velocidad instantánea, ¿no? Ya lo dijimos eso. ¿Sí? Hay una sola velocidad. En este caso entonces podría yo encontrar la posición en función de la velocidad y del tiempo, despejando esta expresión, fíjense ustedes, delta x a que es igual entonces a v por delta t, delta x ¿qué es? Estudiando un movimiento va a ser, como antes dijimos a o b, ahora podemos decir x final menos x inicial, nuevamente el cerito indica la posición inicial, posición inicial de donde estoy estudiando el movimiento, no la inicial que tiene, eso no sé de dónde viene el cuerpo, pero si yo estoy estudiando un movimiento determinado, en un momento va a ser el tiempo inicial y la posición inicial. Y luego va a ser una posición final y un tiempo final. Entonces, esto es x final menos x inicial y el tiempo también es tiempo final menos tiempo inicial. Eso quiere decir lo siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, hacia la pared que está hacia mi derecha, tengo el origen, el cuerpo está acá en este momento, voy a decir, bueno, en este instante, miro el reloj, tal hora, tiempo inicial. Está a tantos metros del origen, x inicial. ¿Dónde estará dentro de 5 minutos? 5 minutos después, tiempo final, va a ser la hora más 5 minutos, va a estar en una posición final. Lo que me interesa normalmente entonces es el movimiento que es predecir, justamente lo que hacen las leyes de física, ¿no? Predecir dónde va a estar el cuerpo después de un cierto tiempo. Eso es básicamente el estudio del movimiento. Sabiendo las condiciones iniciales y sabiendo las leyes que tienes, y en este caso que tengo velocidad constante, es una condición del movimiento, ¿cuál es la idea? Predecir o calcular dónde va a estar después de un cierto tiempo. Ese es el problema tan simple en este caso. Esta es una expresión genérica, pero vamos a poner, digamos, para un caso final e inicial, pero vamos a suponer, para simplificar un poco, que el tiempo inicial es igual a cero, para que no esté siempre el tiempo inicial acá. Siempre se puede hacer eso, o sea, yo puedo poner el cronómetro en cero, cualquier reloj se puede poner a cero en el momento que empieza a estudiar el movimiento, porque entonces este tiempo va a ser igual a cero. Entonces, es una simplificación, y el tiempo final, en vez de ser un tiempo final determinado, ¿qué va a ser? Algo genérico. Tiempo t, genérico, para todo t, digamos, ¿no? Porque si yo pusiera acá 5 segundos, esto va a ser para 5 segundos, o 5 minutos, o lo que sea. Pero si yo pongo un tiempo genérico, va a ser para cualquier tiempo. Me sirve la ecuación para cualquier tiempo que a mí se me ocurra. Entonces, el tiempo es genérico, y la expresión entonces va a ser, esta, x final, va a ser ahora ¿qué cosa? Un x genérico también, ¿no? Para cualquier tiempo. X genérico es igual entonces a la posición inicial más velocidad por tiempo genérico. Esta es una ecuación entonces que me sirve para cualquier tiempo, sabiendo la velocidad y la posición inicial, calcular la posición final que va a tener. ¿Se entiende? ¿Qué necesito yo conocer entonces? Posición inicial. ¿Dónde está cuando inicia el movimiento? O inicia el estudio del movimiento. ¿Qué velocidad tiene? Y entonces de esa manera puedo calcular la posición final. La velocidad entonces es constante, como ya sabemos. Estas son las dos ecuaciones entonces que regulan al movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Hagamos algunos gráficos para clarificar un poco el tema. Miremos esta ecuación y esta, vamos a dibujar las dos ecuaciones. Vamos a suponer que el móvil parte de esta posición, parte justamente del origen, o por lo menos yo lo estoy estudiando a partir de ahí, y se mueve en una velocidad hacia allá, hacia la derecha, hacia el eje positivo de las X.
¿Cómo va a ser la velocidad entonces? Perdón, va a ser el mismo color para no confundir, ¿sí? La velocidad la hice en azul, sí damos con el mismo color para que... La velocidad, ¿cómo va a ser entonces? Como apunta hacia el sentido positivo de las X, la velocidad va a ser positiva y constante, como ustedes ven. Velocidad en función del tiempo es una recta horizontal. Constante. Bien. ¿Cómo será el gráfico de posición? Bueno, como estoy diciendo que parte del origen, ¿cuánto vale x0 si parte del origen? Vale 0. ¿Sí? Parte del origen, o por lo menos está pasando por el origen en tiempo igual a 0, y luego, ¿qué tengo? Una recta, como ustedes ven, es una ecuación de una recta, muy simple. Esta es la ordenada del origen, que vale 0. B, que es la pendiente, de esta recta, y tiempo. ¿Sí? Entonces, para todo t, puedo calcular dónde está. Esto sería entonces para x0 igual a 0. ¿Sí? Entonces, el cuerpo avanza hacia x positivo, como ustedes ven en esta condición. Supongamos que la posición inicial no está ahí, sino está por acá. Por ejemplo, o sea que en vez de partir del origen, estoy analizando el movimiento en un punto que está aquí. ¿Cómo es x0? X0 es positiva, ¿no? Entonces está en lo positivo, por lo tanto, en t igual a 0, el móvil está acá. En ese caso. También se mueve en el sentido positivo de las X. Y con la misma velocidad estamos suponiendo, ¿no? Entonces las rectas, ¿cómo van a ser? Van a ser paralelas. Entonces, x0 mayor que 0. ¿Ok? Son paralelas, ¿por qué? Porque la pendiente es la misma. Estoy suponiendo que la velocidad es la misma. ¿Sí? La velocidad es la misma. Y únicamente cambio la ordenada del origen. ¿Qué pasa si el móvil parte por acá? Con otro x0. ¿Cómo va a ser este x0? Va a ser negativo, como ustedes ven, está del lado negativo de los x, por lo tanto, puede estar por acá. ¿Sí? Y también si va a la misma velocidad, esta va a ser la recta que otra recta paralela para x menor que 0. ¿Sí? ¿Ven ustedes? El móvil entonces, bueno, esta pelota, en vez de partir, en el primer caso partía de acá y se mueve hacia allá, en el segundo caso partía de acá y se mueve hacia allá, en el tercer caso parte de acá y se mueve hacia allá. ¿Ven? ¿Qué particularidad tiene este caso? Bueno, fíjense que pasa por el origen en algún momento, en este tiempo específico acá, t, digamos, de subo, ahora porque tenemos que era, digamos, tiempo, digamos, para x igual a 0, ¿no? Si ustedes quieren. Yo lo quiero poner O para no confundir con el tiempo inicial. Entonces, este tiempo es para cuando x vale 0, ¿ven ustedes? X vale 0, acá. ¿Qué está pasando con el cuerpo? Está pasando por el origen. ¿Ven ustedes? Obviamente, eso va a ocurrir en un momento. Está acá y se mueve hacia allá, en algún punto, perdón, en algún tiempo, pasa por este punto, el origen. Y luego se sigue moviendo ahí. ¿Ok? Entonces, ese es el tiempo donde cruza el eje. Noten que en este caso, como parte del origen, por supuesto, una sola vez cruza el eje, que es en ese punto, y nunca más. Y este, por supuesto, nunca vuelve al origen. ¿Por qué? Es obvio también, porque si está acá y se mueve para aquel lado, no va a cruzar nunca, no va a volver nunca, x igual a 0. Entonces, siempre los x son positivos. ¿Ok? Bueno, tenemos entonces x siempre positivo partiendo de 0, x siempre positivo partiendo de un punto determinado, y x que pueden ser negativo en una parte y positivo en otra. ¿Está claro? Noten estos diferentes gráficos que hago. ¿Cuál es el gráfico en realidad de cómo se mueve el cuerpo? Está acá, en el eje, y la trayectoria sería esta, estaría por acá, ¿no? ¿Hasta dónde va? Trayectoria. Va sobre el eje. ¿Estos gráficos qué son? Fíjense que están en función del tiempo. El móvil no se mueve así, en este plano, porque esto es tiempo. Se mueve en el eje X. Lo que he hecho acá es rebatir este eje y he expresado la función en función del tiempo. Este gráfico se llama gráfico horario o paramétrico. Gráfico horario o función horaria o paramétrica, porque es función horaria porque depende del tiempo, ¿no? Fíjense, usamos la palabra horario. Entonces, ojo con este tema. El móvil se mueve así, pero acá no es que se mueve así en esta recta o algo por el estilo. No, no. El móvil se mueve, por supuesto, en el eje X. ¿Sí? Como está indicado acá. Esto es solamente una expresión de cómo se mueve en función del tiempo. ¿Sí? Es decir, si yo quiero saber dónde va a estar en un tiempo determinado, digo, ¿dónde estará el móvil para este tiempo determinado, un tiempo X? Bueno, de acuerdo al caso, supongamos que sea el tercer caso, bueno, para este tercer caso, el móvil ¿dónde va a estar? Va a estar acá. Usando
la propiedad de la recta, estamos ahí, la función, y ahí obtenemos digamos, la posición donde va a estar una posición determinada. En un tipo determinado. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasaría si la velocidad es negativa? ¿Qué significa velocidad negativa? Bueno, tachamos acá y ponemos que ahora la velocidad es para allá. ¿Sí? Apunta para el lado negativo de las x. Bueno, es exactamente lo mismo. Para los tres casos, si parte del origen, la recta sería esta, 0 igual a 0. Si parte del, bueno, sumamos la misma posición, x será acá, tendría que cortar el mismo punto, discúlpenme, no lo voy a borrar porque si no, pero ustedes se imaginan, ¿no? Que son todas rectas con otra pendiente, x0 mayor que 0, y si parte de acá, x0 menos que 0. ¿Qué pasa en esos casos? Vamos a repasar de nuevo. Para esta recta, parte del origen. ¿Y para dónde es la velocidad? Para allá. Por lo tanto, siempre x es negativo, nunca va a ser positivo. Esta es la forma de la función. Si x es menor que 0, parte de este punto, en este caso, ¿no? X menor que 0, y como la velocidad es para allá, nunca vuelve al origen. Ustedes ven, si sigue avanzando para allá, nunca vuelve. ¿Cuándo pasa por el origen? Bueno, pasa justamente al revés, ¿no? En el caso anterior. Si x es positivo, ¿ven ustedes? Y se mueve para allá, entonces en algún punto pasa por el origen, que sería ese punto que está ahí. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, tienen que analizar esto. No hay muchas más variaciones que esto. ¿Qué he hecho? He analizado esta ecuación modificando x0 y t, ¿no? Las dos cosas que yo conozco. Y he obtenido en función de t cuánto vale x. ¿Ok? Bien. Una cosa que vamos a aclarar ahora, no quiero dejar pasar la oportunidad, cuando hablamos de velocidad negativa, velocidad para allá negativa, decimos, para allá positiva, eso con respecto al eje. Pero ¿qué es una velocidad negativa? Ahí tenemos que distinguir un poco lo que es la física de la matemática. Si yo voy en un auto y me pregunta, ¿a qué velocidad vas? Y yo le digo, voy a menos 60 km por hora, el tipo me dice, este está loco, ¿qué le pasa? Voy a 60 km, ¿cómo voy a menos 60 km? La velocidad no puede ser menor que 0. Si 0, estoy quieto, y si no, me muevo. ¿Cómo va a ser menos 60? ¿Qué significa el menos 60? Si yo digo, voy a menos 60 km por hora. Este menos está indicando una referencia, ¿no? Que la velocidad pueda ser negativa en el sentido físico de la palabra. ¿Se entiende, no? ¿Qué significa? Que si este es mi eje de referencia y yo voy para allá, vamos a hacerlo con otro color, ¿sí? La velocidad, si voy para allá, y el eje es así, entonces la velocidad es menos 60 km por hora. Pero si yo tomara otro eje, y ahí, recuerden ustedes que el eje es totalmente arbitrario, ¿no? Lo puedo tomar como yo quiera. Si el eje es para allá, ¿cómo sería la velocidad en este caso? La velocidad sería positiva, más 60 km por hora. O sea que el menos o más, ¿qué indica? La relación que tiene el vector de velocidad con respecto al eje que yo elegí. Nada más que eso. Es convencional. Como ustedes ven. Cambio el eje, cambio el signo. Por lo tanto, la velocidad nunca puede ser negativa en el sentido que uno dice un número negativo. El menos S lo que indica es el sentido del vector respecto al eje nada más. No indica otra cosa que eso. Para que ustedes vean el problema, y comparando con la matemática, si yo les digo a ustedes, por ejemplo, ¿qué es mayor? ¿Menos 60 o menos 40? Yo tengo dos números negativos en matemática. ¿Cuál es mayor? ¿Menos 60 o menos 40? Bueno, todos sabemos que menos 40 es mayor que menos 60. En matemática me dice eso, obviamente, ¿no? Si saben números negativos, cosa que supongo que sí. Entonces, menos 40 es mayor que menos 60. Ahora, si yo hablo de velocidad, ¿cuándo voy más rápido? ¿Cuándo voy a 60 o a 40? Bueno, obviamente si voy a 60 es mayor que ir a 40. Y entonces menos 60 con respecto a menos 40, ¿cuál es mayor la velocidad? Y sigue siendo menos 60, ¿ven ustedes? Si hablara de velocidad. Este problema es porque esto es matemática y estos son los números que no tienen significado, solamente son abstractos, y esto no, esto me está indicando, este menos no me indica la propiedad del módulo de esto, sino me está indicando el sentido. ¿Se imaginan ustedes entonces? Y si acá tengo un auto que va a 60 y acá tengo un auto que va a menos 40, entonces lo que quiero decir es esto. ¿Cuál va más rápido? El que va a menos 40, vamos a poner ahí, o el que va a menos 60. Va más rápido el que va a menos 60. ¿Se entiende? ¿Sí? Es mayor la velocidad.
Pero ¿cómo? ¿No es que menos 60 menor que la cuerda? Bueno, acá donde tienen el problema este, tienen que analizarlo ustedes. No puedo comparar las velocidades como los números negativos comunes, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que el signo menos, si es que lo que se lo tiene, está indicando solamente está indicando el sentido del vector respecto al eje que yo le di. Y que como ustedes ven pueden ser totalmente convencionales. ¿Está claro? Bien. Y para terminar más aún, si uno por ejemplo tiene lo que llamamos un plano inclinado y tiene un cuerpo, que voy a borrar acá porque no va a caber, lo vamos a hacer acá. Vamos a suponer entonces ahora que el cuerpo se desliza por un plano inclinado, ¿sí? Como si fuera una cuña, y tengo el cuerpo que se mueve, ¿sí? Deslizándose. Entonces alguien podría decir, no, esto es un movimiento en el plano, ¿no? Porque yo tendría que dibujar el eje así, ¿no? El eje X y el eje Y en este esquema. Bueno, puedo hacerlo, no hay ningún problema. Si hago esto, el móvil obviamente se va a mover en el plano. A medida que va cayendo, va a cambiar Y y va a cambiar X, como ustedes ven. Pero esto no sería una decisión muy acertada. Estoy complicando el problema inútilmente. ¿Por qué digo esto? Porque el móvil, si se desliza por un plano inclinado, ¿sí? No importa que sea un plano inclinado, el movimiento ¿cómo es? Es rectilíneo. No es curvilíneo. Entonces, ¿para qué voy a usar movimiento en el plano si me puedo arreglar con un movimiento rectilíneo? Entonces, ¿qué tendré que hacer? Usando un poco más la inteligencia, decir, bueno, que mis ejes son así en realidad, entonces, ¿no? Uno de los ejes, X o Y, el que quiera, está en la dirección del movimiento. Básicamente entonces, esto es cambiar el sistema de referencia. En vez de ser este, va a ser este. ¿Observan? Repito, en vez de ser este, es este. ¿Por qué puedo hacerlo? Porque el sistema de referencia es totalmente arbitrario. Nadie me dice que tiene que ser el eje horizontal y este vertical. ¿Quién me dice eso? Es totalmente convencional. Puedo tomar un eje, por supuesto, así, un par de ejes así, un par de ejes así, un par de ejes así, como a mí me convenga. ¿Está claro? Entonces, siempre que tengan un movimiento rectilíneo, tiene que ver primero esa particularidad, por supuesto, siempre conviene entonces que uno de los ejes esté en la dirección del movimiento y el otro es perpendicular. ¿Está claro? Bien.